¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hoy día 21 de abril, hoy martes 21 de abril del 2020. Vamos a estudiar ciencias naturales. El objetivo de nuestra clase, chicos, es indagar la interrelación de los seres vivos en los ecosistemas para la caracterización de su clasificación. Es necesario comprender qué era un ecosistema y tener bien claro esa parte. Recordemos que un ecosistema pues se clasificaban en dos, ¿no? Los acuáticos y los terrestres, y donde también existía una subclasificación dentro de los acuáticos y los terrestres. Porque debemos comprender que el ecosistema de acuático existe también vegetación, o sea, plantas, y también existe una clasificación de animales marítimos. Al igual que existe en la clasificación de los ecosistemas de los terrestres. También hay vegetación, o sea, las plantas, y también existe una clasificación de animales, tanto vertebrados como invertebrados. Y así queremos nosotros ver la interrelación y caracterizarles, ¿no? Y ver cómo es su clasificación dentro de esta relación. Es por eso que nuestro tema de hoy día es la interrelación de los seres vivos en los ecosistemas. Bien, la interrelación de las especies hace que una especie perdure en un ecosistema. Ojo, la interrelación de una especie, ¿no? Hace que otra especie perdure en un ecosistema. Ejemplo, si nosotros tenemos, existe una planta en el Ecuador que es la palma, y esa palma era utilizada por los católicos en Domingo de Ramos. O sea, había bastantes campesinos o bastantes personas que iban y arrancaban esos ramos y traían y vendían a la comunidad en las iglesias. Pero no se daban cuenta que estaban afectando a una especie que está en extinción ahora está en extinción tanto la palma, tanto como un pajarito que depende de esa planta. Para ese, para ese pajarito, la palma era su ecosistema. Entonces, al estar en peligro de extinción, la palma también puso en peligro de extinción al pajarito porque él no consume más que la palma. Entonces, ahora bien, para entender, dice, ¿no? Con la extinción de una especie hace que un ecosistema se altere y pierda el equilibrio ecológico. Correcto, entonces es como una cadena, es como una cadena. Si es que una especie se extingue, eso altera a otra especie o a otro ecosistema, y de esa manera pierde el equilibrio ecológico. Es muy importante saber esa parte. Bien, continuemos. Dentro de lo que es la interrelación de los seres vivos en los ecosistemas, se van a relacionar entre dos. Vamos a clasificarles principalmente, ¿no? Entre dos. Las intraespecíficas y la interés específicas. Miren, hay dos. En la intraespecífica se relacionan es con la misma especie por un interés común. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que estamos dentro de esta especie, porque nosotros nos relacionamos en un grupo familiar, comunitario, a nivel del mundo, y somos de la misma especie humana por un interés común, ¿no? Asimismo existen otras especies, como por ejemplo los lobos. Ellos se reúnen. Al reunirse, mantienen un interés común, chicos. Se mantienen un interés común para la cacería, para buscar alimentación. Entonces ellos se reúnen, asimismo los leones, asimismo las hienas, se agrupan de la misma especie, pero por un interés común. Pero la interés específica, pues la relación de la interés específica, en cambio permite relacionarse una especie con otra especie. Ejemplo, voy a darles aquí mismo una especie del ser humano. El ser humano pues se interrelaciona con otra especie que es un perro, hablemos. Con un perro, ¿qué pasaría ahí? Entonces, mire, el ser humano cuida al perro, el perro cuida la casa, y los dos sacan bien común. El ser humano alimenta al perro, el perro brinda seguridad a la casa. Y así es colectivo esto, ¿no? Por ejemplo, el ser humano
hablemos de la producción avícola, el ser humano cuida las gallinas proveen huevos, saca provecho, entonces hay una interrelación. Por esa razón, en las intereses específicas existe 5 categorías. La primera categoría podemos hablar de la depreciación. Es donde se beneficia de otra especie. La depreciación se beneficia de otra especie. Ejemplo, si nosotros tenemos un león, pues él le caza al venado y el león saca provecho del venado, pero el venado no saca ningún provecho más que la muerte, ¿no es cierto? Entonces, pero ese es el equilibrio que le permite al león seguir existiendo, no estar en extinción. Entonces, quisiera hacerme entender esa parte, que se beneficia de otra especie para su propio beneficio. Por esa razón también los leones en la naturaleza no solamente siguen a los venados, sino a otro tipo de animales para mantener un equilibrio, ya que ese es su fuente de alimentación. Entonces ahí, pero si nosotros hablamos en el otro del comensalismo, en cambio aquí dice que se beneficia de otra especie, pero sin perjudicarla. ¿Qué quiere decir esto? Que existen, vamos a pasar a las plantas, ¿no? Verán, en un naranjal, de pronto nace el musgo. Entonces, pero el musgo no le afecta al naranjal, no le afecta en nada. Pero sí saca el musgo provecho de su tallo para mantenerse viva el musgo. Al igual que las orquídeas. Las orquídeas nacen en los tallos de unos árboles, pero ellos no le perjudican al árbol. Entonces ahí es donde podemos decir, se beneficia de otra especie, pero sin perjudicarla. También nosotros podemos decirle que existen el parasitismo. ¿A qué se refiere el parasitismo? Hablemos esos son los parásitos, en donde vive a costa de otro. Esta especie vive a costa de otro. Ejemplo, si nosotros tenemos un mal hábito alimenticio, nuestros parásitos vivirán felices, verán chicos. Van a vivir felices porque ellos ni cazan ni nada, sino yo mismo le doy la producción para que se alimenten y ellos se vuelvan en su ecosistema, se vuelva amplio y sacando los beneficios, pero ellos no hacen nada. Yo mismo, entonces, por eso viven a costa de otros, o sea, del yo mismo. Entonces ahí se conoce como parasitismo. Vamos nosotros ahora por competencias. Hay un interés por competencias. Mire, en esto de competencias luchan por la misma comida y por el mismo lugar. Ejemplo, si nosotros vemos un zorrito, ¿ya? Un zorrito y un águila. El zorrito le persigue al conejo, igual el águila le persigue al mismo conejo. Entonces, aquí es una competencia y luchan por la misma comida y a veces por el mismo lugar. A eso se llama interés específicas por competencia. Y ahora aparece el mutualismo. ¿Qué es el mutualismo? Es cuando dos especies mantienen un beneficio mutuo. Las dos especies siempre sacan beneficio mutuo. Aquí vamos a hablar sobre los insectos, por ejemplo. Una abejita, una abejita absorbe los líquidos de la planta y en sus patitas, con ese líquido se mezclan el polen y pasa a otra planta y así hace la polimerización, se llama. Y esta manera hace que nazca otra planta. Entonces miren, ahí hay un beneficio mutuo. El polen de una planta sirvió para alimentarse a las mariposas, pero ellos también sirvió para fecundar a otra especie. Entonces los dos sacan el mismo beneficio. Bien chicos, esperando que se encuentren bien de salud. Estos esquemas gráficos, lo que se encuentra aquí, el anterior, el que es este esquema gráfico de aquí, van a pasarle con este otro esquema gráfico que se encuentra aquí. ¿Sí? Así que chicos, un gusto saludarles, espero que se encuentren, no se olviden, no salgan de casa.